con todos? El día de hoy, iniciando con nuestra serie de entrevistas Resonancias, tenemos como invitado al doctor Luis Alberto Suárez Rojas, antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicole, por tu invitación y, como siempre, dispuesto a colaborar con ustedes. Claro, muchas gracias. Un poco para empezar, ¿cómo usted llegó a interesarse por la antropología? ¿Qué fue lo que lo animó a escoger, ¿no? esta hermosa disciplina? Sí, mira, bueno, tendría que remontarme a mi niñez. Cuando era niño, teníamos en casa un taller, hacíamos tejido de chompas para exportar, teníamos máquinas y teníamos un taller de tejedores provenientes de Puno, de Cusco y de algunas otras partes del país. Entonces yo creo que la presencia de esta diversidad cultural, de las distintas formas de hablar, generan un fuerte impacto en la mente de un niño. Además, debíamos recoger pues la producción de tejedores de diversas partes de la ciudad, así que con mis padres salíamos en el Volkswagen rojo a recorrer distintos sitios diversos, como el RIMAC, algunos lugares de la periferia de la ciudad, que me parecían realmente extraño. Me era en ese momento extraño, siendo un niño que ha crecido en un pueblo cerca al mar y al río. Yo vivo actualmente en Lurín, mi familia vive en Lurín y estamos literalmente fuera de la ciudad. Y eso también me lleva a la pasión por el campo, por la naturaleza, por la brisa marina, por el mar. El momento más hermoso creo que del año es el verano, que lo espero además con muchas ansias, porque nos permite reconectar nuevamente con el mar. Además, desde mi casa se puede observar la Huaca de Pachacamac y su presencia en términos de paisaje cultural también ejerce una influencia. Pero con la emergencia, sabes, del neoliberalismo, eso cambió todo y nos colocó en una situación bastante difícil, por lo que crecí viendo también programas políticos, noticias y tener los diarios escritos el domingo siempre. Además de poder seguir los debates políticos y observar la emergencia de la dictadura de Fujimori. Además, siendo adolescente, fui corresponsal del diario El Comercio en un proyecto muy bonito que tenía El Comercio de corresponsales escolares. Y frecuentemente salían publicaciones mías de algunos artículos con mi autoría. ¿Y sobre qué temas eran, más o menos? ¿Perdón? ¿Sobre qué temas eran estos artículos? Eran temas diversos, temas sobre historia. Recuerdo haber escrito uno sobre el papel de las mujeres en el prehispánico. Recuerdo también haber escrito algunas noticias más contextuales porque visitábamos algunos eventos, participábamos de algunos eventos y eso era muy interesante, ¿no? Pero además de eso, la lectura, cerramos el taller y nos dedicamos a una vida diferente. Y siempre estuvo conmigo la lectura, la escritura. Las profesoras siempre, por supuesto, se quedaban con mis monografías hechas a máquina de escribir, sumamente detalladas. De modo que la lectura, el simbolismo, la investigación, querer saber más, siempre fueron fieles compañeros para un adolescente como yo. Todo eso me llevó a decidir por la antropología. No tenía una idea clara al inicio, solo tenía una fuerte intuición y, por supuesto, una gran esperanza. Pero luego con maestros como Fuensalida, De Gregori, Golte, Pedro Jacinto, que siento que jugó un papel muy importante en mi formación, y otros terminan reconfirmando un camino y aquí estoy. Qué agradable experiencia, ¿no? Poder tener esta vocación por la antropología desde muy joven, ¿no? Que se ha ido afianzando a través de los años con sus investigaciones, su trabajo, su rol como docente, ¿no? En la escuela. Realmente para mí la antropología no es un trabajo. Para mí la antropología es un placer. Para mí la antropología es parte de mi vida, es parte de mi forma de ser, de ver el mundo, de entender el mundo. En ese sentido, mi ejercicio profesional, mi ejercicio laboral, es algo que se hace con un placer infinito. Claro, y viendo desde esa perspectiva,
¿Cómo es que la antropología aporta a la sociedad, no? Bueno, ahí hay desafíos y retos muy interesantes. Yo pienso que la antropología es una de las disciplinas de las ciencias sociales y humanas que tiene la posibilidad de subirse en hombros de gigantes para abordar problemas con una mirada interdisciplinaria y emprender también proyectos transdisciplinarios y dialógicos. Además, cubre un amplio marco temporal y también espacial. Yo pienso que si bien es cierto, la antropología ha desarrollado un ejercicio de análisis en sociedades no occidentales, pienso que es momento que la antropología aborde las encrucijadas actuales. Por ejemplo, las implicancias de la digitalización de la sociedad, las implicancias de las nuevas tecnologías para la libertad y la seguridad, el poder de los algoritmos para la modelización de la vida, la emergencia de la inteligencia artificial, que tienen y tendrán un poderoso impacto. Es Claro, tiempo, en este sentido, pienso yo, que la antropología, con todo su potencial analítico, que va desde el abordaje de lo estructural hacia lo simbólico, sea capaz de enfrentar preguntas nuevas que nos cuestionen como sociedad y sea capaz de advertir hacia dónde vamos como sociedad. La, lo sustancial, digamos, desde mi punto de vista, es que a partir de estas preguntas y respuestas podamos construir escenarios más equitativos, dialógicos, justos y democráticos. y hablando justamente de esto de plantearnos hacia dónde vamos como una sociedad, creo que aquí su labor como docente tiene mucho que ver, ¿no? Porque está formando pues a los antropólogos de las nuevas generaciones, ¿no? Y en este sentido, ¿qué significa para usted enseñar antropología en San Marcos? Mira, estamos en una situación singular, estamos en una situación que no lo veíamos venir y eso nos genera desafíos. Pero para mí enseñar antropología en San Marcos es algo muy especial porque siento que me conecto con el trabajo no solamente de mis colegas, sino con el trabajo de los antropólogos que nos han precedido, como Fuensalida, de quien fui, por ejemplo, asistente y colaborador durante varios años. En lo personal, me encanta enseñar antropología y si es en San Marcos, mucho mejor, porque San Marcos ofrece esta libertad de pensamiento, esta libertad para poder decir muchas cosas en voz alta. Pienso que la docencia universitaria está en un proceso de evolución gracias a las plataformas digitales y los recursos que tenemos a mano. Hoy, a diferencia de las anteriores generaciones, tenemos la posibilidad de acceder a un amplio rango de materiales, información y sobre todo estimular el trabajo colaborativo y crear redes. Además, Claro. tenemos la posibilidad de escuchar miles de horas de conferencias de primer nivel en distintas plataformas. En ese sentido, la docencia universitaria me encanta, me motiva, porque es sobre todo un trabajo colectivo, es un trabajo de energía colectiva, porque no solamente se trata de saberes formales, ¿cierto? Sino es un trabajo humano apoyado en la empatía, el diálogo y la escucha activa. El trabajo, además, uno a uno, que es el trabajo que hacemos en el aula, es un trabajo que en lo personal me engancha, es un trabajo que me fascina. Por eso la investigación cualitativa, que es la investigación que hacemos en campo, es también un trabajo uno a uno y eso es muy importante. Además, uno inicia las clases con grandes expectativas y termina el semestre logrando cosas nuevas y desafiantes que van surgiendo en el proceso. En este sentido, enseñar es estar abierto a un proceso también emergente. Y mis cursos siempre estamos probando y desafiando y generando conocimiento colectivo. Quisiera contarte quizá brevemente, Nicole, que estamos en este momento en el curso de Etnografía Comparada 1, haciendo una investigación sobre lo que significa la vida en cuarentena. ¿No es así? Y estamos haciendo entrevistas a profundidad a través de videollamadas, utilizando quizás las plataformas de las redes sociales, y estamos haciendo, y se han realizado cerca de 60 entrevistas a profundidad con una guía de preguntas bastante rigurosa y ha sido además validada. Pero lo interesante es que con mis alumnos estamos tratando de diseñar
un informe final que nos permita conocer más a detalle todos esos aspectos que están ligados al sentido del riesgo que están viviendo y que estamos experimentando, lo que significa la experiencia de la pandemia para las personas, no solamente a nivel estructural como la caída del empleo, sino también en su intimidad, en su gestión interna, ¿no? Entonces estamos ahora en la fase del proceso de codificación abierta en el marco de la investigación cualitativa y estamos camino a preparar un informe que espero más adelante podamos compartir no solamente con colegas, sino con muchas otras personas. Claro, y hablando justamente de esa investigación que están realizando como parte del curso de etnografía comparada 1, ¿qué nos podría contar de cómo es que los medios digitales desde la antropología son muy útiles para hacer investigación, ¿no? Me cuenta que están haciendo videollamadas, haciendo entrevistas a profundidad a la gente. ¿Cómo es que han logrado este contacto? ¿Han escogido las personas como actores sociales de investigación? Exacto. Mira, desde que inició la cuarentena y nos obligó esta cuarentena a abandonar las aulas y retirarnos a nuestras casas para desde ahí organizar nuestras clases, hemos enfrentado grandes desafíos, pero también estamos atravesando por una situación bien difícil, una situación de precariedad, de incertidumbre y de inestabilidad, no solamente física, sino también social. Y en ese sentido, esta pandemia cuestiona una de las instituciones más clásicas, como es la universidad, y por ende sus paradigmas, como el de la enseñanza en el aula. Así que esta forzada enseñanza virtualizada no debe tampoco confundirse con la enseñanza virtual, que supone pues un ecosistema de aprendizaje diferente, la preparación de material, recursos, estrategias de evaluación y además requiere un soporte técnico. En este sentido, la enseñanza virtual es un proceso también colectivo. Lo que estamos viviendo ahora es yo le llamo una forzada enseñanza virtualizada. Y ahí obviamente hay una serie de tropiezos, pero también veo en mis colegas las ganas de sacar adelante este semestre considerando a todos. Regresando un poco a nuestra investigación, lo que estamos haciendo ahora es realmente es fascinante porque no habíamos utilizado antes estos medios para los propósitos de la investigación y por supuesto genera desafíos. En la medida en que nosotros estamos avanzando con nuestra investigación, estamos tomando pausas para hacer una reflexión sobre el proceso. Una de las reflexiones que me pareció muy valiosa es el hecho de que los estudiantes consideran que es mucho más rico las entrevistas que se hacen a través de videollamadas, por una sencilla razón, porque tú puedes leer ese lenguaje, digamos, no oral, ese lenguaje de los gestos, y puedes al mismo tiempo estimular ese proceso de la reflexión, ¿no? Porque la entrevista es una acción-reacción y uno tiene que medir. Algunos intentaron hacerlo a través de llamadas, pero sintieron que no estaban recogiendo de todo el proceso, ¿no? Era un poco limitante, supongo. No podían ver con... limitante hasta que hemos logrado el tema de las videollamadas, ¿no? Además, creo yo que la preocupación en el curso, como bien lo había establecido yo, es que a través de las entrevistas a profundidad, el entrevistador pueda abrir el espacio de la reflexividad con quienes conversa y quienes son parte de la investigación. Entonces, tomar en cuenta no solamente lo que dice la persona, sino ese otro lenguaje, el lenguaje del cuerpo, también es muy importante para poder acceder a ese mundo de los sentidos y los significados. Y en ese sentido, aunque esta pandemia nos pone en jaque en el sentido en que no podemos estar en el campo, lo interesante es que hemos podido encontrar otras estrategias. Y en ese sentido, pienso que utilizar los medios digitales desde la antropología para hacer investigación ofrece un mundo de posibilidades. Nosotros por ahora solamente estamos jugando con el tema de las videollamadas para poder recoger información, pero estamos también utilizando data y estamos utilizando otros datos para poder crear el proceso de la investigación. Sin embargo, hay un mundo de posibilidades para la investigación desde la antropología. Por ejemplo, la lectura de imágenes,
de grabaciones, múltiples registros, encuestas digitales que pueden mejorar nuestra habilidad también para comprender un escenario, cualquier escenario que estemos utilizando, pero también hay que mencionar que es importante mejorar nuestra habilidad para generar data. Creo que el trabajo antropológico siempre estuvo muy asociado a la entrevista y todo esto, pero tenemos que aprender a utilizar también los datos duros. Entonces, hay una serie de plataformas que nos pueden ayudar para aplicar encuestas digitales. El uso de referencias geográficas también es muy importante. Tenemos mucho acceso a cartografía y eso lo estamos viendo ahora en la pandemia. Inmediatamente esto se ha puesto en la escena y creo que debemos tomarlo como parte del proceso también. Cuestionarios a través del formulario Google, por ejemplo, Sí, son muy útiles. son muy útiles y ofrecen grandes oportunidades, las videollamadas para las entrevistas o el acceso a la data estadística y sobre todo también el acceso a estantería digital que nos coloca ante un universo amplio de opciones para acceder a material bibliográfico, revistas y libros digitalizados. Claro, y dígame, justo en este proceso de transición entre ver cómo utilizan las herramientas digitales o los medios digitales para investigar, cuando empezaron las clases virtuales en San Marcos, ¿cómo es que impactó este cambio, ¿no? De normalmente ir a San Marcos, dictar una clase presencial y de pronto ahora Sí. todo virtual, ¿no? No sé si nos podría contar un poco más sobre eso. Bueno, yo creo que como te decía, este cambio nos coloca a nosotros en una situación de incertidumbre al inicio y de inestabilidad también. Pero, digamos, este cambio creo que ha sido más fácil para las generaciones más jóvenes y un poco más difícil para las generaciones mayores, ¿no? Yo he tenido la posibilidad, ni bien se nos dijo, tenemos que comenzar con las clases virtuales, ponerme en contacto con algunos colegas mayores para comenzar a hacer un pequeño taller y comenzar a aprender juntos el uso, por ejemplo, del Google Meet o el Drive, hacer uso también, por ejemplo, de la plataforma Classroom. Yo de verdad no apostaba y no era parte de mi práctica docente, pero debido a que no solamente soy yo, sino que hay muchos docentes de muchas disciplinas tratando de utilizar los medios digitales, creo yo también los medios digitales están comenzando a refinar sus procesos. Por ejemplo, en el caso del Classroom, a mí me parecía que estaba dividido el Google Drive por un lado y la posibilidad del Google Meet por el otro. Y ahora, debido a que son la misma empresa, lo han integrado. Entonces, creo que si bien es cierto la pandemia nos coloca en una posición difícil, eh, creo que también quienes están del otro lado, es decir, quienes están diseñando estos procesos, también están aprendiendo a integrar y a mejorar el performance. Pero por el otro lado también está el aspecto duro de la pandemia, en el sentido en que mis estudiantes y también colegas de la universidad están perdiendo a sus familiares y se están viendo directamente golpeados por esta pandemia. En mi clase también tengo alumnos que han sido golpeados por esta pandemia y hemos tenido también reuniones de trabajo con los docentes para poder decidir cuál es el camino o cuáles son las recomendaciones que podemos tomar. Y creo que todos hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es la escucha activa. Tenemos que ser empáticos, desarrollar escucha activa y ser flexibles. Creo que eso es lo más importante cuando enfrentamos procesos de crisis. Si nosotros no entendemos que ante una crisis tenemos que ser flexibles y tenemos que sacar lo mejor de nosotros para desarrollar las famosas habilidades blandas, la empatía, la comunicación, entonces no comprendemos ni obtenemos lecciones de esta crisis. Esta crisis tiene que dejarnos estas lecciones. Y creo que en ese sentido estamos sacando adelante las clases virtuales. Creo que les está costando un poco a los docentes mayores, sobre todo a los docentes mayores que tienen muy fijo el paradigma de una universidad muy clásica en la que solo se puede enseñar a partir del espacio físico. Yo mismo soy de la idea de que nada reemplaza el trabajo en clase
y nada reemplaza el contacto cara a cara. Sí, claro que sí, el poder socializar. Claro, pero tampoco podemos soslayar o tampoco podemos dejar de lado el mundo de posibilidades y de herramientas que facilitan el trabajo docente. Entonces, si nosotros luego regresáramos a la universidad, creo que deberíamos regresar a un contexto en el cual debemos utilizar todas las potencialidades. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestros alumnos viven un mundo híbrido, en el sentido en que nos movemos entre plataformas virtuales y la vida real. Y creo que la enseñanza universitaria también debe tomar en consideración eso. Justo hace unos días me pidieron hacer una conferencia sobre los desafíos de la universidad pública y creo que una de las cosas que mencionaba era que la universidad es una de las instituciones más clásicas y antiguas en la sociedad. Sí. Solo por citar un dato, la Universidad de Bolonia tiene más de 900 años y la Universidad de San Marcos, ya sabes, 469 años. La Universidad de San Marcos ha visto nacer al Perú, a este Perú republicano, sí. ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que la universidad debe quedarse en el pasado. Claro, se debe reinventar, adaptarse. Exactamente. La universidad tiene que avanzar hacia el futuro y utilizar todos los recursos y los medios disponibles para avanzar y mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Claro. Y bueno, hablando sobre esta investigación que están realizando en el curso de Etnografía Comparada 1, me mencionaba que tuvieron algunas dificultades cuando hacían las llamadas y no videollamadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras dificultades o deficiencias es que presentan estos medios digitales al momento de realizar una investigación, ya sea en el curso como en general, ¿no? Sí. Una cosa que debo advertir es que nosotros hemos emprendido las videollamadas como una medida para poder recoger y obtener datos, digamos, cualitativos y obviamente hacer el contacto con las personas que van a participar en la investigación. Pero eso no quiere decir que esto reemplace el trabajo antropológico. No hay posibilidad, en el caso de los medios digitales, de hacer observación participante, de estar ahí. Sí. Quizás desafía el concepto clásico del presente etnográfico. Y la tarea pendiente, desde mi perspectiva, es revisitar el concepto del presente etnográfico. Y yo apuesto en realidad por un ejercicio que lo he denominado a través de mi investigación del doctorado como antropología sistémica, que es una propuesta de articulación diferente y de redimensionar el presente etnográfico. Porque en la antropología el presente etnográfico tiene que ver mucho con el estar ahí y eso lo justifica y lo valida. Pero en el presente, las comunidades humanas no solamente se están moviendo en los espacios físicos, ¿no es cierto? Sino que las comunidades humanas están en constante movimiento, no solamente sobre espacios territoriales concretos, sino también sobre espacios virtuales, digitales. Entonces, tenemos que redibujar esto. Y curiosamente, estoy en contacto con otros colegas, por ejemplo, con colegas en China, que estamos discutiendo justamente esto. Y se está cuestionando cada vez más la limitación de esta perspectiva clásica. Quizá una limitación es la interacción uno a uno, definitivamente. Pero una forma de superarlo es a través del ejercicio de las videollamadas. Y es mejor porque podemos observar y leer el lenguaje corporal y abrir un espacio de acción-reacción. Definitivamente no lo cubre, pero en la situación en la que estamos, ayuda bastante. Claro, por otro lado... Sí, pero hay otro aspecto, creo yo, también problemático, y quizás el problema es que el conocimiento no solo se construye a partir del dato, sino a partir de la experiencia del sujeto y del cuerpo en el campo, ¿no? Y es evidente que la interacción del investigador en el espacio social es fundamental. Su cuerpo está en un espacio social y eso es parte del proceso de investigación y eso es clave. Entonces, con los medios digitales, eso es un poco limitante. No hay medio digital que reemplace esta experiencia,
No obstante, sí podemos ir hacia un modelo híbrido, ¿no? Y pienso que estas podrían ser algunas ideas aún en borrador. Claro, sí, me imagino porque en el caso de la observación participante normalmente nosotros estábamos ahí con los actores sociales, ¿no? Pero ahora con estas restricciones que ha traído la cuarentena, los cuidados que hay que tener durante la pandemia, las mismas reuniones sociales ya no se están realizando, las misas se están realizando de manera virtual, fiestas patronales suspendidas, entonces... Absolutamente, absolutamente. Y eso yo creo y me parece excelente porque desafía un poco el concepto clásico del presente etnográfico, ¿no? Y creo que es algo que ya estábamos sospechando. De hecho, el tema de lo digital, lo abordo en mis cursos de temas en antropología, porque nos da un poco más de libertad. Y hay toda una discusión al respecto de cómo la observación participante la podemos llevar también a espacios digitales, a comunidades digitales, ¿no? Hay comunidades digitales en las redes sociales, como por ejemplo también las comunidades de WhatsApp, que ahora son cada vez más comunes, ¿no? Sí, Entonces, claro que sí. analizar las interacciones, pero a mí me parece muy interesante, pero creo que los antropólogos, en términos de su formación, no están preparados del todo para poder captar esos procesos. Creo que necesitamos leer un poco más la manera de cómo abordar eso que se conoce como la Big Data, ¿no? Y todas estas estrategias de análisis textual que además ofrecen una riqueza increíble para capturar una gran masa de datos, una gran cantidad de datos y lograr desarrollar algunas hipótesis que se puedan combinar luego con una aproximación de campo, etnográficas. Eso me parece una potencialidad brutal. Pero creo que nuestra formación todavía es un poco clásica y hay que de todas formas repensar esto, ¿cierto? Por esa razón, yo insisto, el potencial de la antropología no está solamente en las comunidades antropológicas. El potencial de la antropología está en su interacción con otras disciplinas. Claro, no, de hecho las crisis siempre son oportunidades, ¿no? Para que podamos repensar lo que hemos venido realizando hasta el momento y hacia dónde nos dirigimos como seres humanos y también como profesionales, ¿no? Ah, Y bueno, y en este caso, hablando sobre este rumbo que pueda tener, ¿no? Y las experiencias que enriquecen, ¿no? La vida, no sé si tendrá por ahí alguna anécdota que nos quiera contar o compartir sobre algún trabajo de campo. muchísimas anécdotas, pero quisiera quizá contar una que es la más reciente. Eh, A ver. yo obtuve, a partir del financiamiento del vicerrectorado de investigación, un financiamiento para hacer mi trabajo de campo y concluir la fase de mi investigación doctoral, titulada Antropología Sistémica, aproximaciones críticas de lo local global desde una perspectiva postcolonial. Y yo realicé 4 estudios de caso, incluí el caso de Lima, a partir de una investigación que hicimos sobre economía compartida, y luego me fui al Cusco para abordar el tema de la energía solar, el uso de los paneles solares y también explorar el tema de las tierras raras que curiosamente ahora están en la escena, sobre todo a partir del litio en Bolivia. Y también finalmente me moví hacia Pucallpa para trabajar el tema de la deforestación. Y en todos los casos mi interés era poder conectar las relaciones de la dinámica de lo global con lo local. En algunos casos se veía más clara la influencia de lo global hacia lo local, por ejemplo, con el tema de la energía solar o las tierras raras, pero en otros casos también se podía ver más la capacidad de agencia de lo local hacia lo global, como por ejemplo el tema de la deforestación o el tema también de la central hidroeléctrica, del caso de una central hidroeléctrica en la Amazonía y el papel del movimiento indígena para frenar y contener esta central hidroeléctrica. Pero bueno, yo estuve en Cusco, luego estuve en Pucallpa y ahí se cerró el proceso de campo, pero el proceso de campo, y es muy interesante, cuando yo realicé la última entrevista con la última persona digamos, de la agenda, con la que ya había estado algunos días conversando,
me dijo, bueno, Luis Alberto, tengo un hermano que se dedica, digamos, es chamán, ¿cierto? Y se dedica a hacer curaciones y se dedica a dietar con hierbas, etcétera. Y nos gustaría que nos acompañes en la noche en una pequeña mesada que vamos a tener. Y la verdad, a mí en lo personal me interesa muchísimo y tengo mucho respeto por todas estas prácticas, ¿cierto? Que son simbólicas, mágicas, que nos remiten pues a toda una densidad de símbolos, pero también nos remiten a un respeto profundo por la naturaleza. Y al final yo terminé y pienso yo que el trabajo de campo para mí fue un peregrinaje en el sentido de que esa pequeña, la última noche, la última entrevista, el último ejercicio de trabajo de campo terminó a las 12 de la noche en medio de una mesada agradeciendo a los sapos, agradeciendo a la madre tierra, agradeciendo a la Pachamama, agradeciendo a los espíritus benefactores que están en la selva por haberme permitido concluir con éxito el trabajo de campo. Y de esa manera se hizo. Y lo interesante es que, o lo bonito, es que yo nunca hubiera imaginado que ese trabajo de campo, que además cuesta porque tienes que desplazarte, tienes que pasar por situaciones difíciles, no sabes si te van a recibir en la oficina de la alcaldía o si no vas a encontrar a la persona indicada. Y en todos los casos, en Cusco, tanto en las zonas altas como en las zonas más complicadas, siempre tuve a las personas correctas e indicadas para conversar y para conocer sobre la realidad que yo estaba abordando. Y en Pucallpa se dio de la misma manera. Todo se dio de una manera mágica, de una manera luminosa. Y yo de verdad, en lo profundo de mi ser, estaba muy agradecido. Y ese agradecimiento concluyó en una pequeña reunión, en una pequeña mesada, en la cual mi intención fue no sino agradecer, ¿cierto? A la naturaleza, agradecer a las fuerzas divinas por haberme llevado aquí, ¿no? Y en ese sentido es un peregrinaje. Por esa razón, Nicole, quiero insistir en el hecho de que el campo es un espacio relacional, es un espacio dialógico, para no solo descubrir sujetos maravillosos, historias excepcionales que te van a acompañar siempre, sino para el encuentro como un evento fenomenológico. El campo es también un espacio para el autoconocimiento. A veces no solo conocemos mejor y a detalle a otros sujetos y sus problemas, sino que cada salida de campo es un viaje. ¿Ah? Es un viaje en el que debemos tratar de conocernos a nosotros mismos, de escuchar la voz interior y reconocer de qué está hecho uno. Pero sobre todo, como ya te había dicho, lo más importante es ser agradecido. Sí, porque a veces en el trabajo de campo no siempre es fácil conseguir a la gente adecuada para las entrevistas, que tengan la disponibilidad de hablar, de conversar con uno, y cuando uno realmente lo logra, ocurren este tipo de episodios, ¿no? Donde uno tiene la posibilidad de agradecer, de compartir con ellos, ¿no? De ser uno más del grupo, ¿no? Y creo que eso es algo que rescato demasiado de la antropología, que nos forma mucho en desarrollar la empatía para poder comprender a los demás, ¿no? Exacto. Cada trabajo de campo, cada salida de campo es un peregrinaje, y es un peregrinaje para conocerse uno mismo, no solamente para conocer al otro, sino para conocerse uno mismo, para poder darse cuenta de qué está hecho uno y para poder darse cuenta de qué es lo que necesitamos trabajar al interior de cada uno. En ese sentido, creo que nosotros llevamos preguntas de investigación al campo, pero es más que eso. Nosotros terminamos reflexionando sobre nosotros, sobre nuestro futuro,
sobre cómo podemos también ayudar a las personas que están en campo. En ese sentido, cada campo, cada familia, cada persona con la que conversamos son parte de una red mucho más compleja, que quizás nosotros no lo vemos, quizás no lo percibimos, pero se van sumando a nuestra perspectiva, a nuestra mirada, pero sobre todo a nuestro compromiso como antropólogos. Exacto, sí. Y bueno, hablando un poco sobre ese tema, eso es lo que son las investigaciones que ha estado realizando. ¿Actualmente usted está realizando alguna investigación? Bueno, estoy haciendo varias cosas en términos de investigación. Uh-huh. Empezando por, tenemos un grupo de investigación con el profesor Dr. Sabino Arroyo, que se titula Montañas Sagradas, nada menos. Y estamos trabajando el impacto que tiene el cambio climático sobre las sociedades rurales y su impacto o su relación con las estructuras simbólicas. Entonces, hemos tenido un trabajo de campo el año pasado, hacia octubre, noviembre, y estuvimos en varias zonas de Cusco, pero sobre todo en Apurímac. Y la idea era investigar de qué manera el cambio climático está siendo percibido, de qué manera se experimenta el cambio climático y cuáles son las respuestas desde las estructuras simbólicas. Eso por un lado. Pero por otro lado, también tenemos pequeños proyectos. Ese es como, digamos, el más grande. Pero también tenemos otros pequeños proyectos. Uno de ellos es este trabajo que te menciono sobre la experiencia de vida en pandemia, sobre la experiencia de la pandemia para las familias en Lima. Y esto es un trabajo colaborativo con mis alumnos y espero que pueda de ahí salir algunas recomendaciones para quienes tomen decisiones, ¿no? Porque la investigación y el conocimiento que generamos no debe quedarse en las gavetas ni debe quedarse en los cajones. Tiene que salir, tiene que moverse y tiene que generar nuevas conexiones. Por otro lado, también terminé de escribir ya hace un tiempo un trabajo sobre el tema de la economía colaborativa. Y estuve trabajando a partir de entrevistas a profundidad sobre la experiencia de Rappi, Globo, Uber y otras más, sobre lo que significa la perspectiva del trabajo, ¿no? Lo que significa el trabajo para ellos. Y bueno, ahí hay algunas historias de vida y un artículo que ya está en revisión en una revista, que lo he titulado algo así como El lado oscuro de las plataformas, sobre el capitalismo, etnografía y capitalismo de plataformas. Así que espero que salga algo ahí interesante. Y estamos abordando el tema de lo digital también, ¿no? Claro. Y bueno, eso es algo que estábamos trabajando hacia el verano de este año. Y ahora estoy trabajando con mi asistente de investigación un trabajo que me parece bien interesante y desafiante sobre el tema de salud mental y universidad, que eso es algo que estamos cocinando recientemente, que en lo personal me interesa muchísimo el tema de la antropología de las emociones, me interesa mucho el tema del psicoanálisis, me gusta muchísimo sobre todo este trabajo uno a uno y quizás no todos estamos sensibilizados, pero el tema de salud mental dentro de la universidad es muy importante, porque hay que entender que la salud mental juega un rol importante en los procesos de evolución de la persona, pero además la universidad hay que mirarla de otra perspectiva, en el sentido en que no solamente es este espacio formal de educación, sino que también la universidad es un espacio relacional. Y es un espacio relacional en la cual hay factores de riesgo también que pueden a veces influir en el agravamiento o en el padecimiento de una salud o en los desequilibrios de la salud mental, ¿no? Entonces, a veces puede ser que en vez de sumar, resta. Entonces, estamos a partir de historias de vida abordando un poco eso. Eso todavía estamos preparándolo para futuro, pero la idea es poner una pequeña semilla sobre el tema, ¿no? Claro, Y también, plantearlo. totalmente, y también estamos trabajando esto con otra alumna más, y ella sí es una alumna del último ciclo de la universidad,
y está preparando su tesis en esa dirección, ¿no? Porque a mí me interesa avanzar en el sentido de colocar un artículo sobre el tema e ir explorándolo desde esa perspectiva, pero si hay la posibilidad de que alguien pueda hacer a profundidad una tesis, pues yo he encantado de apoyarlo al 100%, ¿no? ¿Y qué otros proyectos tiene a futuro? Bueno, a futuro tenemos lo del proyecto de montañas sagradas. Creo que el tema de montañas sagradas es un tema muy importante y el proyecto anterior abordamos una perspectiva un poco histórica para ver de qué manera las grandes divinidades andinas, como los apus, están todavía activos desde el registro que hizo Huamán Poma de Ayala, ¿no? Es decir, con el profesor Sabino tenemos la expectativa de que a partir del registro que hizo Huamán Poma de Ayala, ver de qué manera en el presente están activos o no. Y de hecho hemos encontrado en el campo muchos, pero otros también están perdidos en la memoria de la gente. Y lo que nos interesa es un poco también recuperar esa perspectiva de la naturaleza, pero también incorporar los desafíos. Los desafíos, por ejemplo, de la minería informal y los desafíos que enfrentan las sociedades rurales con respecto al mantenimiento del culto y la tradición a las montañas sagradas. Entonces, el otro desafío también es entender que las montañas sagradas no solo son los apus en los Andes, sino que en la costa y en la Amazonía también tenemos principios de las montañas sagradas. Entonces, ahí estamos incorporando, ya hemos incorporado al profesor Enrique Rojas Solesi, que es especialista en temas de Amazonía, que nos está dando esta perspectiva también interesante. Entonces, creo que hay varios proyectos hacia futuro que están ya caminando y espero yo también de este proceso que estamos haciendo con los alumnos, poder un poco registrar y poner en blanco y negro todo este proceso que hemos estado viviendo al respecto de la enseñanza forzada, un poco en términos de virtualización forzada por la pandemia, ¿no? Y Claro. bueno, ahí espero que puedan, en la línea de la investigación, puedan salir más cosas, ¿no? Claro. También hay proyectos, por supuesto, de emprender algunos, de dictar algunos cursos de investigación cualitativa o quizás también desarrollar algunos cursos de antropología para no antropólogos, que es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Hay mucha gente interesada en antropología, en lo que puede ofrecer. En realidad, la antropología, como he dicho, puede ofrecer muchísimo y a ver si nos animamos a hacer un curso titulado Antropología para no antropólogos. Sí, sería muy interesante, de verdad. Y bueno, ya un poco para ir finalizando, ¿usted cuál cree que es el rol que debe asumir la antropología en la coyuntura actual, ¿no? Con todo lo que está Bueno, yo sucediendo. creo que es urgente. Creo que la antropología debe poner todo su arte y ciencia a disposición de la investigación que nos permita conocer y tomar decisiones. Creo que el desafío del COVID-19 debe llevarnos a conocer mejor los aspectos sociales y culturales ligados a la experiencia del padecimiento. En muchos casos, en la dimensión del estigma y del rechazo jugaron un papel muy importante en lo que se conoce como la carrera curativa, así como el sentido del riesgo. Creo que una lectura micro de las microinteracciones, las prácticas sociales y los sentidos del riesgo pudo haber llevado a comprender mejor las dinámicas de contagio y toma de decisiones. Y en ese sentido, la antropología puede abordar grandes temas, pero a veces su mirada casi de microscopio puede ofrecer también grandes oportunidades para procesos de cambio. Y creo que allí el gobierno y quienes están tomando decisiones quizás no han puesto mucho énfasis. Gracias a la investigación que estamos poniendo en marcha con mis alumnos, estamos realizando esta mirada casi microscópica a las familias y estamos identificando en dónde realmente estas cadenas de contagio se han ido produciendo, ¿no? Y por qué razones, y cuáles son las justificaciones, en dónde nos equivocamos.
Yo creo que lamentablemente desde el gobierno se tuvo una mirada muy de tipo policía escolar con la sociedad. Y lo que debió haberse hecho es comprender mejor a nivel micro y no solamente a nivel macro qué es lo que sucede al interior de las familias. ¿Qué nos lleva a que los mercados hayan sido espacios de alta densidad? ¿No? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué está sucediendo al interior de las familias? Entonces, creo que hay varias cosas que se pudieron haber aprovechado mejor. Y bueno, estamos ahora estudiando, un poco mirando hacia atrás, qué pasó, qué sucedió, colocándole un poco el ojo a esas interacciones micro. Y lo digo porque también sabemos que en el caso del dengue se han hecho varias investigaciones en Brasil y Brasil está o ha desarrollado toda una estrategia de la lucha contra el dengue a partir del principio de la microgestión del espacio, debido a que el vector del dengue es un vector que se oculta en los espacios pequeños de la casa. Entonces, hay investigaciones que nos dicen que la limpieza, el orden, quitar poco los desechos que tenemos en casa o mejorar la disposición, obviamente reduce las posibilidades del riesgo. Entonces, si la antropología, por lo menos en este caso de la pandemia, es capaz de entender esos procesos micro de toma de decisiones pequeños, pero que generan cambios, creo que ahí está la oportunidad de la antropología. Sin soslayar la importancia que tiene la antropología para los procesos estructurales. La caída del empleo, hoy he leído y visto en las redes sociales cómo la gente se lamenta por el cierre de tal o cual café, pero hay que tener mucho cuidado, o del cierre de tal o cual empresa, hay que tener mucho cuidado, y lo digo aquí, muchas empresas están cerrando y declarándose en la quiebra simplemente para evitar todos los aspectos ligados a su relación con sus trabajadores. Muchas empresas se están liquidando y están evitando pagar a sus trabajadores como corresponde. Entonces, una mirada atenta, una mirada crítica y una mirada de la sospecha, como siempre lo digo en clase, debe permitir a la antropología entender cuáles son esos juegos que se están dando detrás bambalinas, ¿cierto? Entonces, Claro que sí. nosotros sabemos muy bien que el capitalismo siempre ha aprovechado mucho de las crisis. Yo lamentablemente lo que veo es que el capitalismo en este momento está aprovechando este escenario de crisis para obtener beneficios y para generar cambios al interior del sistema que no beneficia a las grandes mayorías, sino que beneficia a unos pocos. A los pocos dueños del país, ¿no? Así es. Sí, más bien, muchas gracias, profesor Luis Alberto Suárez, por habernos acompañado en esta entrevista. Los esperamos a los demás que nos están siguiendo el siguiente miércoles, donde continuaremos con este primer ciclo, Resonancias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Nicole. Un abrazo.